Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 1. Los primeros años de vida independiente. Temas para comprender el periodo. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Página 32 a 33. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades, como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. En las ciudades, la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menor cantidad empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo, que desempeñaba diversos oficios, como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba los asuntos del día, pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. Además de las fiestas religiosas, también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas, como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a los padres en las labores agrícolas cotidianas. Escena cotidiana del siglo XIX, imagen que pueden visualizar en la parte inferior derecha de su libro de texto. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos o bien a las peleas de gallos. Asimismo era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Escena popular del mercado. Dama. José Agustín Arrieta. Colección Banco Nacional de México. Imagen que podemos visualizar en la parte superior derecha de la página de su libro de texto. Mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortillas. Imagen que podemos visualizar en la misma página de su libro de texto, parte inferior. Observa las imágenes de las páginas 32 y 33. Selecciona una o varias y escribe un diálogo o un breve relato inspirado en ellas. Apóyate en el texto. Visualizamos las imágenes de las páginas 32 y 33. La primera, escena cotidiana del siglo XIX. Una segunda imagen, escena popular de mercado.
Dama, José Agustín Arrieta, colección Banco Nacional de México. Y una tercera imagen, mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortillas. Una vez visualizadas las imágenes, continuamos. Relato. Pese a los cambios políticos, la vida en el campo y en la ciudad conservó usos virreinales, como beber chocolate y las ferias comerciales. Entonces la mayor parte de la población habitaba en el campo. Ahí las costumbres tenían una fuerte raíz indígena que influía en la comida, la lengua y el vestido. Las haciendas produjeron cambios en la forma de trabajar y vivir. Las ciudades eran pequeñas, pero bulliciosas. Comerciantes, escribanos, universitarios y vagos transitaban las calles, en las que se oían pregoneros que vendían sus productos. Algunos entretenimientos eran pasear a pie, en carruaje o en caballo. Diálogo. Mujer, ¿viste las nuevas mercancías que se están vendiendo? Mujer 2. Sí, son telas que vienen de Francia y Holanda. Quisiera tener el suficiente dinero para hacerme un vestido. Hombre, por el momento no podemos, la cosecha no ha sido suficiente. Ha hecho mucho calor y el maíz ha sido escaso. Las lluvias han sido escasas y las cosechas se han estado arruinando. Leo y comprendo. Visualizamos el esquema, leo y comprendo. Tema: la vida cotidiana en el campo y la ciudad. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Durante la primera mitad del siglo XIX en toda la República Mexicana. ¿Cuáles fueron sus causas? El crecimiento gradual de las propiedades, la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. En las ciudades la vida cambió poco a poco, aumentó la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios, como aguadores, vendedores, ambulantes o cargadores. En las ciudades y pueblos más grandes circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba las noticias del día. ¿Cómo sucedió? El cambio se dio poco a poco, empezando en las ciudades más grandes y continuando en las poblaciones de mayor tamaño. ¿Quiénes participaron? Los habitantes de la República Mexicana. Con esto finalizamos el tema La vida cotidiana en el campo y la ciudad, perteneciente a los primeros años de vida independiente, temas para comprender el periodo, del primer bloque de su libro de texto Historia Quinto Grado. Iniciamos con el repaso. La vida cotidiana en la ciudad y el campo. Las ciudades eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población siguió viviendo en áreas rurales, dedicadas a las labores agrícolas. La modificación más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades que llegaron a tener gran extensión. Muchas personas abandonaron su pueblo de origen para irse a ranchos y haciendas. Otra de las cosas que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores para servir en las filas militares. En las ciudades, la vida de los habitantes cambió en buena medida. Las personas continuaron desempeñando oficios y actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o de servicio doméstico. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo. Otro tipo de transformaciones en las ciudades fue la circulación de periódicos y revistas. Lugar del estado de Hidalgo, donde se celebró por primera vez el grito de independencia como fiesta cívica. Huichapan. Eran personas sin ocupación que vagaban por las calles. Léperos. Reclutamiento forzoso de campesinos para servir al ejército. Leva. Lugar donde se hospedaban algunos viajeros para pasar la noche. Posada. ¿Cómo afectó la leva al campo y a las familias? Los campesinos dejaron de sembrar la tierra y se desintegraron las familias y los poblados. Vendedor callejero que llevaba mercancías en su mecapal o bolsa sujeta de la cabeza.
Mecapalero. Persona que prendía y apagaba los faroles de las calles. Sereno. Persona que transportaba mercancías con mulas u otros animales a los que arreaba. Arriero. Trabajador de la hacienda que cultivaba la tierra a cambio de un salario. Peón. Persona que vagaba por las calles sin un oficio, también llamado lépero. Vago. Grupos sociales del campo. Hacendados, arrieros, campesinos. Grupos sociales de la ciudad. Mecapaleros, vagos o léperos, universitarios. Características del campo. Las haciendas crecieron y más personas laboraron en ellas. Aquí habitaba la mayor parte de la población. Las levas o reclutamiento forzoso desintegraron varias familias. Sus costumbres tenían una fuerte influencia indígena. Las personas vivían dispersas en el espacio, en contacto con la naturaleza. Características de la ciudad. Dependía de las frutas y legumbres provenientes de los alrededores. Era la sede de los poderes estatales o federales. Este era un espacio reducido, rodeado de edificios. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. O con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.